Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se enarará. He aquí que su recompensa viene con él, y su pago delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendiciones. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, perdido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Dios los bendiga, hermanos. Un gozo de poder compartir en este momento la palabra del Señor. Vamos al Señor en oración para que nos guíe en este estudio de su palabra. Amado Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias y te pedimos, Padre, que nos bendigas en este momento de poder estar hablando y poder, Señor, estar llevando este mensaje a los hermanos en la iglesia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, que no sea la palabra del hombre, sino que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para luego poder desarrollarlas en nuestras vidas y poder proyectarlas, Señor, hacia otros, Señor, y que de esa manera hacer esa palabra viva y eficaz en nuestras vidas, procediendo, Señor, de acuerdo a tu voluntad y obrando, Señor, en la vida de los demás. Gracias te damos por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por tu amor infinito y tu misericordia infinita, Señor, tu gracia que sobreabunda todo entendimiento. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y que obres en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, y dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sacrificio y ofrenda a Dios en olor fragante. Vimos cómo se encendía una ofrenda y así podemos titular este mensaje. El título de este mensaje podría ser: debemos ser ofrendas encendidas. Debemos ser ofrendas encendidas. Vimos cómo se encendió una ofrenda en la antigüedad, ¿no? Cuando esos sacerdotes de la antigüedad encendían esas ofrendas con un olor fragante a sus ídolos. Y en el mensaje anterior, y Pablo había utilizado esa analogía para trasladarla ahora
a los cristianos. Y así de esta misma manera Pablo utiliza nuevamente esta analogía para trasladarnos a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, el hecho de ser ese olor fragante, pero por medio también de ese sacrificio, ¿no? De esa ofrenda ofrecida, de ese sacrificio ofrecido a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos nosotros ser ese olor fragante? Ahora Pablo nuevamente nos pone un ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo es el ejemplo a seguir, el ejemplo supremo. Es la vida misma de Cristo, ¿no? Ofreciéndose. Dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces ahora debemos ser ejemplos de amor y sacrificio. Como Cristo hizo por nosotros, ahora nosotros debemos ser hacia los demás. Ser esa entrega total, ese amor incondicional hacia Dios y hacia el prójimo, que nos lleve a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Este ejemplo de amor, este ejemplo de sacrificio, lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros, ¿no? Dio todo por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, pasamos de ser pecadores a ser justos por el sacrificio y por el amor y esa obra maravillosa que hace Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, estas cosas nos llevan a que debemos pensar en que somos redimidos, recibimos una nueva naturaleza, ahora somos hechos hijos de Dios y heredamos una vida eterna, ¿no? Entonces, el creyente debe ser imitador de ese amor y no en sus fuerzas, por supuesto. No podemos, por nuestros medios y por nuestras fuerzas, por nosotros somos insignificantes, ¿no? No somos nada, pero nuestro amor, nuestro sacrificio, todo se basa en que el poder proviene de Dios y el poder proviene del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y ahora sí podemos nosotros ser imitadores de Cristo. Ahora sí nosotros nos entregamos al Señor y debemos ser esa ofrenda encendida a Dios para agradar a nuestro santo y único Dios y poder llevar este mensaje de salvación a otros. Por nuestras fuerzas nosotros no somos nada. No somos, en la palabra de Dios vimos como en la lectura de Isaías dice que el hombre no es nada, ¿no? Y es ahí, ¿no? Nosotros tomamos la vida perfecta de Jesucristo como referencia ahora a nuestras vidas, ¿no? Y todo cristiano debería hablar como Cristo, debería andar como Cristo, debería sanar como Cristo. Y digo esto de sanar porque en la palabra de Dios nos dice de que debemos llevar este mensaje de sanidad en cuanto a la sanidad espiritual. La palabra de Dios nos dice también que el Señor Jesucristo, por sus llagas, fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros salvados. Por sus llagas allí producidas en la cruz del Calvario encontramos la salvación. Ahora nosotros debemos llevar este mensaje de salvación, de que hay un Dios poderoso que está obrando en la vida de los hombres, salvando por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, produjo llagas, produjo heridas, esa cruz del Calvario, derramó toda su sangre, pero resucitó al tercer día y ahora está salvando a las personas. Por esas llagas, ahora debemos enviar ese mensaje de salvación a todas las personas, y es ahí donde nosotros debemos entrar en funcionamiento. Debemos ser esa voz que dice también Isaías 40, que clama ese mensaje de salvación a tantas personas. Pero claro, eso conlleva un sacrificio. Eso conlleva ser una ofrenda encendida y agradable a Dios para poder llevar este mensaje de salvación, ¿no? Y digo esto de que debemos ser ejemplos
porque el Señor nos dice sed imitadores de Cristo, sed imitadores de Dios, y nos dice que debemos ser los imitadores en todo, ¿no? ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, predicar un sermón del monte delante de miles de personas, ¿no? Que eso lo hizo Cristo, ¿no? Lo vemos en Mateo capítulo 5. ¿A quién no le gustaría darle la vista a un ciego? Eso lo vemos en Marcos capítulo 10, versículo 46, ¿no? O hacer andar a un... Acá yo, mientras estaba haciendo el mensaje, puse hacer andar a un político, y era un paralítico. No sé por qué me salió esa palabra, pero bueno, me río porque hacer andar a un político capaz que es mucho más difícil que hacer andar a un paralítico. Pero bueno, hacer andar a un paralítico, Lucas capítulo 5, versículo 24. Señor, obra. Y obra esos milagros poderosos. Darle la resurrección a un muerto, en Juan capítulo 11, versículo 44. Y en estos momentos de tristeza, de esta enfermedad tan tremenda que estamos sufriendo, que se está llevando tantos muertos, ¿no? Y que tantas personas, ancianas, muchas, no se han podido despedir de sus familiares, ¿no? Sus familiares no han podido ver a su ser querido que se estaba muriendo y que se muere y sin poderse despedir. Eso es tremendo, ¿no? No poder estar, aunque sea tomándole su mano o darle un beso en la frente, y poder estar nosotros resucitando a un muerto y decir, levántate, como hizo Cristo delante de la tumba y le dijo, Lázaro, sal, después de estar días muertos, ¿no? Y sin embargo, ahí estuvo obrando el poder de Dios. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? No podemos hacer nada. Eso es la obra del Señor. Eso es el poder de Dios únicamente. Y el Señor nos manda a predicar este mensaje de salvación, de que sí podemos levantar muertos, muertos espirituales, muertos que no tienen esperanza, muertos, el hombre, aunque esté vivo, está muerto. Pero aunque esté muerto, dice la palabra de Dios, vivirá. Y vivirá eternamente. Por el poder de la palabra de Dios y por el poder de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio con un olor grato, fragante, ¿no? Y acepto al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos trasladar ahora. Poder llevar este mensaje de salvación a tantas personas que en este momento están pasando por estas circunstancias, por estas dificultades, ¿no? Y digo esto de ser imitadores de Cristo y trasladar no solamente las partes buenas o emocionantes que vemos en los pasajes de la Biblia, ¿no? Estos sermones, estos milagros, ¿no? Porque hay tantos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos testigos, falsos imitadores, que estaban llevando un mensaje de paño falso, ¿no? Que lo único que hacía era tapar un poquito, nada más, ¿no? No estaba llevando el mensaje de la verdad, el mensaje del Evangelio que rescata vidas, pero rescata vidas para la eternidad, ¿no? Y no ser solamente ese paño que no hace ningún efecto, porque lo hacen en sus fuerzas y lo hacen en su provecho, para ser populares y no proclamar el Evangelio de la verdad, ¿no? Porque ahora, ¿dónde estaban esos que proclamaban, decretaban, ataban, conjuraban de que este año 2020 iba a ser próspero y de salud, ¿no? Yo vi mensajes de ese tipo. Y yo decía, yo me agarraba la cabeza y digo, ¿pero qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora con esta pandemia? ¿Ahora con estas cantidades de muertes? ¿Ahora con estas cantidades de enfermos? Y es ahí ahora donde nosotros debemos levantar nuestras voces, porque el Señor nos está mandando, y como debemos ser imitadores de Cristo, el Señor nos dice en Isaías 40, voz que clama en el desierto. Ahora debemos ser esas voces que estamos proclamando en este desierto, que es este mundo que ha quedado como desierto, ¿no? Vemos las ciudades que es bulliciosas y con mucha velocidad y muchísima gente, ahora quedaron vacías. Vimos imágenes de hace un mes atrás, ciudades como Madrid o Barcelona o Nueva York, vacías. No andaba nadie.
En algunas ciudades andaban animales salvajes por las calles. Es ahí ahora, hermanos, donde nosotros debemos proclamar: voz que clama en el desierto. El mensaje de salvación, el mensaje de la verdad, ser verdaderos imitadores de Cristo. No solamente para alcanzar nosotros popularidad, no queremos popularidad. Porque no es el mensaje, debemos salvar almas, pero no porque nosotros salvemos las almas. Dios es el que salva las almas, pero nosotros debemos ser ese instrumento de proclamar el mensaje de salvación, de llevar este mensaje de salvación a este mundo pecador y perdido, y está en una situación de debilidad total. Y la palabra de Dios también en Isaías 40 nos dice que el hombre no es nada, las naciones no son nada, los poderosos no son nada. Vemos cómo la economía se está desplomando, esas economías que del dinero y ¿qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Estamos en un momento de debilidad. El hombre es débil, el hombre y toda su infraestructura es débil. Son castillos de naipes. Lo único seguro, hermanos, es estar del lado del Dios poderoso. Y Dios es fuerte, hermanos. Y Dios es poderoso. Y Dios es grande. ¿Quién como Jehová? Que es nuestro Dios. Y ahí estamos nosotros, hermanos, debiendo servir a ese Dios poderoso, proclamando estas verdades, proclamando este evangelio. Entonces, debemos ser imitadores de Cristo en todo esto, pero también en su sacrificio. Ser una ofrenda encendida a Dios, siendo estos imitadores, nosotros siendo imitadores de la verdad, imitadores en este momento de dificultad, en este momento de pandemia, levantando nuestras voces, proclamando la palabra verdadera que nunca pasará. Dice Isaías capítulo 40, también versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Debemos ser proclamadores de esa palabra de verdad, debemos ser proclamadores de ese evangelio de sanidad, de ese evangelio que lleva a las almas a estar delante de la presencia del Salvador allí en la gloria. Esa marcha triunfante que haremos, ¿no? Como decíamos en el mensaje anterior, delante de Dios, en esas calles de oro. Pero mientras tanto debemos transitar por esta tierra proclamando la verdad, proclamando el mensaje de salvación. Y es aquí donde muchos no entienden que esta es también parte de la vida cristiana. Esta es la parte de la vida cristiana que muchos no quieren aceptar, que no quieren ver, la del sacrificio, donde hay una sangre derramada, una preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario por el pecado, que tampoco quieren hablar del pecado que hay en la humanidad, que hay en este mundo, que va directamente, que algo que tampoco quieren hablar, del infierno. Las almas que se pierden van al infierno. Y es ahí donde nosotros debemos proclamar la verdad. Que hay un infierno, que las almas pecadoras van hacia él, pero que hay una sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que es la que salva. Y es la que nosotros debemos bañarnos, ¿no? Simplemente creyendo, simplemente es confiar en esa sangre poderosa que el Señor Jesucristo derramó una vez y para siempre allí en la cruz del Calvario. Pero esto, claro, esto conlleva un sacrificio, andar en santidad, proclamar la verdad, andar en semejanza de Cristo y servir en esta tierra, ¿no? Y esto conlleva un sacrificio. Y es aquí donde Pablo nos presenta este sacrificio en 5 sacrificios, donde nos presenta el libro de Levítico. Y en el Levítico capítulo 1, versículo del 1 al 17, vemos el primer sacrificio, porque debemos ser ese sacrificio puesto al servicio de Dios, siendo imitadores de Cristo. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese olor fragante, ¿no? de juntarnos en la iglesia y proclamar la verdad con cantos, con alabanzas. Es ese sacrificio que debemos hacer, hermanos. Es esa ofrenda de amor y de servicio al Señor, ¿no? Y luego proclamar la verdad a donde estemos, ¿no? Y es eso que nos lleva a Levítico y nos presenta estos 5 sacrificios. Y en Levítico 1, del versículo 1 al 17, encontramos el holocausto, ¿no? Que representa la perfección de Cristo. Dice, la ofrenda debía ser consumida completamente por el fuego. Ese animal perfecto, apartado para Dios como una ofrenda por el holocausto, debía ser una ofrenda que debía ser consumida completamente por el fuego, hermanos. Y es una ofrenda ofrecida delante de Dios, una ofrenda ofrecida que se ofrecía en el altar, que estaba mirando hacia el lugar santo y hacia el lugar santísimo, y detrás estaba el pueblo, detrás estaban los hombres. Entonces es una ofrenda que no debe ser presentada a los hombres, sino que es una ofrenda que debe ser presentada a Dios, ¿no? Un sacrificio que es hacia Dios, que representa la perfección de Cristo, y es ahí donde también nosotros debemos ser imitadores en ese sacrificio, ser imitadores en cuanto a la perfección de Cristo, ¿no? Hasta llegar a la altura, también dice la palabra de Dios, llegar a la altura, y la altura la vamos a completar cuando estemos delante de la presencia de Dios. Pero mientras tanto, en este transitar en esta vida, debemos ir buscando crecer y buscar la altura de Cristo, ser perfectos como Cristo fue perfecto. Entonces debemos ser imitadores en todo, ¿no? Y esto conlleva un sacrificio, conlleva una entrega, ¿no? Y es eso lo que nosotros debemos de vivir en nuestras vidas y de proclamar a otros. El segundo punto, el segundo sacrificio, la ofrenda del grano, la devoción. Esto representa la devoción total de Cristo. La devoción total de Cristo, esa oblación, esa consagración, es un homenaje de consagración, dedicación y acción de gracias. Es una parte se quemaba de la harina, el aceite y un incienso que se mezclaba, y esa ofrenda del grano se quemaba también para Dios, ¿no? Pero la otra parte se dejaba para los hombres, para los sacerdotes, donde amasaban y producían el pan. Hermanos, el proceso del pan es machacar el grano, producir la harina, luego hacer la masa, estrujarla, golpearla. La masa se va haciendo para que pueda luego ser esa masa que produzca ese pan que dé alimento a los hombres, ¿no? Y que sirva para la ofrenda también para el tabernáculo o el templo en ese momento, o la cena del Señor, por ejemplo, que nosotros hacemos. Pero ese pan también representa a Cristo. Es ese pan de vida que Cristo representa y que nosotros debemos ser imitadores de Cristo, ¿no? Ese pan que fue machacado, golpeado, humillado, y que ahora fue presentado como para bien nuestro, para nosotros poder ser partícipes de esta vida eterna. Entonces, este sacrificio, esta ofrenda de grano, también es una representación de que la devoción total de nuestras vidas hacia Dios, así como fue la devoción total de Cristo, se entregó totalmente por nosotros. El tercer sacrificio, el sacrificio de paz, representa la intercesión de Cristo. Cristo intercede por nosotros. Levítico capítulo 3, del 1 al 17, donde Cristo, todas estos detalles de los sacrificios llevan una representación de Cristo, ¿no? Y dice, este sacrificio de paz es paz y comunión. Y sin Cristo no hay paz y no hay comunión con Dios. Por eso debemos estar con Cristo y en Cristo. Y luego, dice, se quema ese sacrificio una parte, también se degollaba el animal, se derramaba su sangre, se presentaba en el holocausto, se presentaba en ese fuego, se quemaba una parte y otra parte iba a las viandas. Y esas viandas eran las comidas que luego compartían los sacerdotes, ¿no? Esa comida de amistad, ¿no? Que el Señor también
Y ahí es una comida entre el Señor y nosotros, hermanos. Está representada esa amistad que tenemos con Cristo, porque ahora Dios nos hizo sus amigos también. A pesar de que somos sus hermanos, somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo, somos amigos de Cristo, si hacemos su voluntad, dice la palabra de Dios. Entonces, este sacrificio de paz, este tercer sacrificio también representa la intercesión de Cristo, ¿no? Ese Cristo que está, ¿dónde está ahora Cristo? Decía el mensaje el jueves, ¿dónde está ahora Cristo? Está intercediendo por nosotros, está hablando por nosotros. Y ahí es que nosotros podemos ser partícipes de este nuevo pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. La cuarta ofrenda, el pecado. La ofrenda por el pecado, el sacrificio por el pecado. Levítico 4, del versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 13, que habla acerca de la propiciación. Dios, somos favorables delante de Dios porque Dios aceptó esa muerte vicaria de Cristo, ¿no? Donde esa muerte sustitutoria de Cristo proveyó para todo el mundo el ser aceptos ahora delante de Dios. Ahora somos favorables delante de Dios. Esa propiciación nos hizo ahora favorables delante de Dios. Y el quinto último sacrificio es la ofrenda por las faltas por ignorancia. Levítico capítulo 5 del versículo 14 al capítulo 6 versículo 7. Esto habla acerca de que Cristo nos redimió, representa la redención de Cristo, ¿no? Pero aquí entra una pequeña parte en nosotros también, el ser humano. Hay arrepentimiento y restitución. El hombre que provocaba la falta, por ejemplo un robo, restituía lo que había robado. Se arrepentía primero, restituía lo que había robado y se sacrificaba el animal y el Señor los perdonaba, ¿no? Esta era una ofrenda que se hacía. Y esta ofrenda es que Cristo pagó todo por nosotros. La paga del pecado es muerte. Nosotros debíamos pagar con nuestras vidas porque estamos perdidos, pero ahora Cristo nos salva. Cristo en la cruz del Calvario pagó, nos compró y pagó toda nuestra deuda. Y ahora nos da vida eterna. Y eso es lo que debemos proclamar, hermano. Pero esto todo es un proceso de sacrificio. Es un proceso que esta parte es la más dura y la más difícil de comprender, ¿no? De la vida cristiana. Es tomar esa cruz, toma tu cruz y sígueme, dice también la palabra de Dios en Lucas. Toma tu cruz y sígueme. Pero eso conlleva también sacrificio, entrega, negarse a sí mismo, renunciar a este mundo y transformarnos. Y esa transformación a veces lleva dolor, ¿no? Pero es para ser imitadores de Dios, ser ese sacrificio, esa ofrenda con olor fragante a Cristo. ¿No? Pero para esto debemos armarnos del pensamiento de Cristo, ¿no? Y dice, a pesar de las dificultades que estamos pasando ahora, pero el cristiano siempre ha pasado por dificultades, y el apóstol Pedro nos da ese mensaje de esperanza, que debemos armarnos con la mente de Cristo. Dice, a pesar de que pasemos por diferentes pruebas, por diferentes dificultades, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Somos participantes de estos padecimientos. Tendremos que padecer. Es difícil a veces de entender el hecho de que tenemos que pasar por una prueba, tenemos que pasar por un padecimiento. Pues en la voluntad del Señor, sí. Pero ahí es donde debemos gozarnos, ¿no? Ahí es donde entra la lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Porque muchas veces cuando pasamos por la prueba nos ofuscamos, ¿no? Pero debemos pasar por esta prueba porque somos partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, hermanos. Debemos pasar por estos sacrificios de dolor, de entrega voluntaria, encendidos y quemados, pero para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Sangre, sudor y lágrimas, esto es ser verdaderamente imitadores de Cristo y desprender ese olor fragante por medio de ese sacrificio, por medio de esa ofrenda para nuestro Señor, que es recibido por el Señor, que es agradable y aceptado por Dios. Hermanos, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas,
no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que nos da el Señor, podemos salir adelante. Y el Señor nos ha puesto pruebas, y el Señor nos llevará hacia la gloria. Pero mientras tanto debemos transitar, y Él es el que nos da la fuerza. Por último nos dice en Isaías capítulo 40, versículo del 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, el mensaje de esperanza debemos transmitir a otros. Y es eso lo que debemos llevar, a pesar de que sea con dolor, con sacrificio, ser un sacrificio y una ofrenda con olor fragante, ser imitadores de Cristo para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este mensaje que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, esta palabra que es verdadera, esta palabra que permanece para siempre y en la que nos alienta y nos lleva, Señor, a confiar y esperar en ti, Señor. Tú estás en control de todo y a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra insignificancia, Señor, tú nos darás alas como águilas, nos darás fuerzas y caminaremos, Señor, en pos de ti. Mientras tanto, Señor, proclamaremos, Señor, debemos proclamar el mensaje de la verdad. Gracias te damos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo.